Hoy nos toca estudiar el libro de Proverbios. A través de este libro vamos a entender algo tan esencial que es para que nosotros podamos llevar una buena vida y podamos disfrutar esa buena vida que tenemos. A través de este libro vamos a entender que este libro nos proporciona consejos prácticos, y no solo prácticos, sino que podríamos decir de cierta manera esenciales para poder disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Pero antes de todo esto, nuestra habitual alabanza. No me dejes olvidar el lugar donde estaba. No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba. Cuando vagaba sin ti, anhelaba vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Cuando me faltaba, sé en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Si me olvido de ti, acaba todo. Si me olvido de ti, acaba todo. No me dejes olvidar esa paz que me brindaste. No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste. La gracia que recibí es la que me hace vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Cuando me faltaba, sé en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Sé en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Si me olvido de ti, acaba todo. Si me olvido de ti, acaba todo. El primer comentario que quiero agregar en esta parte de estudio que estamos realizando es dos cosas que le he suplicado a Dios que nunca deje de hacerlas. Una de ellas es olvidar el lugar donde yo estaba. Otra es buscarlo todos los días de mi vida.
basado en aquel verso donde dice una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Digamos, buscar la presencia de Dios día con día. Pero voy a comentar la primera, no olvidar donde yo estaba. Es por ello que incluí esta alabanza, porque realmente a través de ella expreso a Dios, lo uso como un recordatorio a mi persona, para no olvidar de dónde yo vengo. 24 años en las cosas de Dios me han ayudado a analizar mi vida anterior sin Dios, digamos la vida desordenada que llevé, la práctica del pecado, que de cierta manera anteriormente cuando yo lo hacía para mí era un deleite, era algo que me gustaba, pero cuando ya entendí las cosas de Dios y me di cuenta de los errores y horrores que yo estaba cometiendo, al estar sin Dios, lógicamente hoy puedo analizar y decir, no me dejes olvidar ese lugar. Para mí, les decía en el video anterior que para mí, digamos, estar sin Dios es como formar parte de una guerra, que no quiero estar en un lugar de guerra, no sé si alguien quiera estarlo, estar en un lugar de desastre, digamos, estar sin Dios para mí es lo peor que pueda pasar, para mí hoy en día. Así que, basado en eso, le pido a Dios, no me dejes olvidar ese lugar donde yo estaba. Para mí, el lugar donde yo estaba sin Dios era oscuridad, era miedo, era terror, eran muchas cosas que de cierta manera no las olvido, no porque yo quiera estar ahí, sino no las olvido porque no quiero estar ahí. Digamos, el punto de no olvidar esta parte es porque no quiero regresar al temor, al terror, no quiero regresar a volver a sentir todo eso que antes yo sentía, a darme cuenta de cierta manera que eso a mí no me traía nada bueno, como hoy en día yo me siento con seguridad, me siento con fe, me siento con paz, me siento con certeza, disfruto el estar con Dios y es por ello que le digo a Dios, no me dejes olvidar el lugar donde yo estaba. Algo que también embargaba mi corazón en el pasado sin Dios era sentirme solo, había una soledad. No como hoy en día, siento un compañerismo con Dios, siento aquello como que no estoy solo, aunque a veces hay ciertas cosas que podríamos decir físicamente, como que uno se queda solo y como que uno las confronta solo, pero en mi caso podríamos decir que es así, pero no estoy solo porque sé que Dios está conmigo, sé que lo que estoy confrontando, lo que pienso solucionar o lo que estoy haciendo, Dios está conmigo, entonces ya no siento esa soledad. De cierta manera también he entendido que cuando andaba sin Dios andaba vagando. ¿Qué significa vagar? Es como que no tener un destino, ir para la derecha, para la izquierda, y a veces pasa eso con nosotros, digamos, porque hay personas que de cierta manera caen en vicios, caen en ciertas cosas que quieren llenar, digámoslo así, porque se sienten solas, entonces quieren llenar ese vacío, quieren sentirse diferentes, entonces empiezan a tomar ciertas cosas, licores, y empiezan a hacer todo eso por querer solucionar esa soledad que sienten, esa incapacidad o esa alegría que también a veces desean sentir. Y entonces vagan, de cierta manera, van para acá, prueban esto, prueban lo otro, digamos, no tienen un destino. Entonces, por eso es que yo entiendo que cuando andaba sin Dios, yo andaba vagando. Hoy en día yo ya entiendo que tengo un destino. Yo entiendo mi motivación de despertarme, de trabajar, de hacer las cosas que hago. Hay una motivación y es Cristo. Y también sé que tengo un destino, según la Biblia, es estar con Él un día. Entonces eso satisface mi vida, me da una motivación, una razón para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo y saber que un día ese destino será una realidad en mi vida. Algo que no debería dejar pasar es explicar por qué fueron grabadas esas escenas en este lugar, ya que este lugar en el pasado representaba para mí un logro, digámoslo así, cuando yo andaba en el mundo, el logro que más anhelaba en ese entonces, por la profesión que ejercía y por todo lo que me desempeñaba en ese entonces, era llegar a trabajar, porque en ese lugar estaban las oficinas centrales de la profesión que yo ejercía. Entonces mi logro más grande era llegar a ese lugar y ser parte de esas empresas
Es por ello que me desvelaba, trataba de trabajar duramente, me portaba bien, hacía lo que tenía que hacer, como estudiar inglés. Habían varias cosas que ejercía para poderlo lograrlo. Solo que en ese entonces, como no tenía al Señor, era una persona orgullosa, arrogante, prepotente. Digámoslo así, veía a las personas de una manera menor. Me creía el super trabajador, una persona con aquellos objetivos de logros, y que de cierta manera algún día estas empresas me iban a reconocer e iban a valorar mi trabajo, iban a premiarme con el punto de contratarme. Entonces eso más que todo enfocaba, y por eso yo a veces hoy en día le digo al Señor: no me dejes olvidar ese orgullo que tuve, eso que tuve, porque de cierta manera en el Señor ya no es orgullo, en el Señor es honra, es honor lo que uno tiene. No es orgullo tener al Señor, sino es un honor, es una honra ser representante de Dios. Y es por ello que hoy en día el esfuerzo y todo aquello que en un día yo lo empeñé para un logro personal, hoy lo hago en el Señor y trato de hacerlo mejor, porque Él se merece lo mejor y que realmente Él se sienta complacido en que estoy haciendo un trabajo, y el trabajo tiene que ir lo mejor que yo pueda. Así que comparto esta parte de mi vida, porque realmente entonando esta alabanza y llevando esas escenas me recuerdan dónde yo estaba, y créanme, no quisiera volver a ser la persona que hoy antes era, sino que quiero ser la persona que Cristo quiere que sea. Dentro de las cosas que experimento con Dios, y dentro de las cosas que a veces le demando a Dios aún en oración, en súplica, pidiéndole que Él me ayude a sostenerme, me ayude a mantenerme, me ayude a poder valorar y saber que no es bueno que olvide a Dios, no es bueno que ignore a Dios, y que de cierta manera a través de esto me siento también que puedo expresar agradecimiento a Dios, diciéndole: no quiero olvidar la paz que hoy disfruto, no quiero olvidar el perdón que me otorgaste, no quiero olvidar la gracia que hoy me has dado, no quiero olvidar los consejos que hoy me has dado, digámoslo así, que antes yo no valoraba los consejos, hoy valoro los consejos. Y no me dejes olvidar todo esto, Señor, porque es un paquete completo el que me has dado. Es un paquete que realmente hoy en día yo lo veo con gran valor. Y como dice la palabra, ¿verdad? Que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y sé que todo esta fe, esta confianza, este perdón, esta gracia que Dios nos ha dado está en nuestro corazón. Entonces siempre ha sido algo que le pido a Dios para no olvidar lo que realmente nos da. Y te comento todo esto porque realmente mi objetivo es poderte aconsejar, poderte decir, digamos, una forma de también darle a Dios agradecimiento, es hablar todo esto que yo estoy viviendo, esto que también tú puedes vivir, lógicamente, si Dios está llegando a tu corazón, tú estás experimentando eso de que Dios de alguna otra manera, por personas, por prédicas o por este medio, Dios te está hablando, sientes aquel toque, el deseo de venir y estudiar la Biblia, de poder escuchar alabanzas, de poder entender las cosas de Dios. Digamos, cuando tú empiezas a entender esto o te des cuenta que tienes necesidad de Dios, que realmente tengas aquí a que tú empiézalo a hacer, y te vas a dar cuenta que un día también vas a experimentar lo que yo experimento, vas a lograr hacer lo que yo hago. Y no va a ser porque tú quieras hacerlo, sino es porque Dios te dará la razón, la motivación para hacerlo. Así que esto realmente es uno de los comentarios que quiero dejar en esta parte. Pero como te digo, el punto realmente es poder testificar de lo que estamos experimentando, de poder vivir lo que estamos viviendo. Y esta alabanza, no me dejes olvidar, y se acaba todo. Realmente es muy impactante. Gracias a Dios disfruto entonarla, disfruto la letra, disfruto lo que Dios me permite vivir, y disfruto decírselo a Dios, que no quiero olvidar todo eso que Él me ha dado, porque entonces mi vida no tendría sentido, mi vida realmente se volvería insípida. Y créeme, por naturaleza te lo digo,
no me gusta ser simple, no me gusta lo insípido, me gusta todo con sabor. Y gracias a Dios, pues hoy Cristo, la palabra, todo lo de Dios le ha dado sabor a mi vida, le ha dado esa capacidad de poder entender y vivir con una razón y un por qué vivir. Así que te animo con todo esto y seguimos con la lectura bíblica. Proverbios, capítulo 1. Motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El primer comentario que quiero agregar en lo que es la lectura bíblica es sobre el punto donde dice motivos de los proverbios, como que dice motivo de los consejos. En el primer verso encontramos que el autor de este proverbio o de estos proverbios al inicio es de Salomón. Él es el hijo de David, rey de Israel. En ese entonces, cuando él escribió esto, lo hizo con un solo objetivo: darnos a conocer los consejos que él pudo adquirir, los consejos que él pudo aprender, y lógicamente para que hoy en día nosotros los pudiéramos escuchar. En el verso 2 dice para entender sabiduría, como que dice, si tú quieres entender consejos, si tú quieres tener consejos, si tú quieres ser diferente, debes entender que los consejos son necesarios para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, como que dice pensamientos de ciertas personas que son razonamientos correctos, prudentes, que nos van a llevar a ser personas que vamos a poder desarrollar prudencia al hacerlos, a practicarlos. Esto es lo que realmente nos está narrando. Ahora bien, nosotros queremos entender. Te decía, no me acuerdo exactamente en qué video, donde te decía por qué tú quieres estudiar la Biblia. Digamos, hoy en día hay muchos que estudian la Biblia. Muchos lo hacen por saber más que el otro, otros lo hacen porque entrar a un debate y demostrar que él sí sabe, otros lo hacen, bueno, hay muchas razones por lo cual muchos estudian la Biblia. Pero realmente la razón prudente por la cual tú y yo debemos estudiar la Biblia es para poder poner en práctica el consejo y poder agradar a Dios. Esa debe ser la motivación racional o sabia o con conocimiento si queremos estudiar la Biblia. Así que si queremos entender consejos, queremos entender la Biblia, créanme, esto debería ser nuestra motivación para poder alcanzar el verdadero conocimiento de Dios. No se trata, créanme, yo no estudié la Biblia por querer demostrar que soy mejor que un teólogo o un pastor o algo así, no, sino que Dios fue el que me llevó a estudiar la Biblia y hoy en día, gracias a Dios, bendigo a Dios, puedo entender la Biblia y estoy dando a conocer lo que he podido entender en la Biblia. Así que espero que esa sea una motivación para que tú también puedas estudiar la Biblia. En el verso 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, digamos, para que tú recibas el consejo, necesitas entender que necesitas consejo. Digamos así, si no entiendes que no necesitas consejo, no vas a querer el consejo. Entonces, algo, lógicamente, que es necesario que luchemos con nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carnalidad, podríamos decir, nuestra razón por la cual rechazamos el consejo, es que si queremos entender consejos prudentes, necesitamos consejo. Necesitamos entender justicia, necesitamos consejo. Necesitamos entender juicio, necesitamos consejo. En otras palabras, necesitamos conocer equidad,
necesitamos consejos. Digamos, para que nosotros seamos unas personas que lógicamente nos movamos prudentemente, sabiamente, con conocimiento, en otras palabras, necesitamos capacitarnos, necesitamos estudiar, necesitamos analizar, aprender. Bueno, si tú puedes pagar un instituto teológico, hazlo. Si puedes estudiarlo como la Biblia lo enseña, que debe ser bajo la unción del Espíritu Santo, hazlo. Si tienes alguna duda y tienes alguien a quien puedes acudir a preguntarle si no entiendes la Biblia, está tu pastor, está tu papá, está alguien que también de esa manera desarrolle el conocimiento bíblico y estudie la Biblia, porque hoy en día hay algunas personas que están en el Evangelio, tienen 10, 20 años, hasta 30, 40 años, pero no estudian la Biblia, y eso no está bien. Y lo comento no por avergonzar a alguien o por hacer o crear una contienda con alguien, ¿verdad? No, sino porque debemos entender que estamos en el Evangelio y debemos practicar lo que la Biblia dice que debemos practicar, y una de ellas es estudiar la Biblia. Así que hagámoslo para que realmente podamos entender y hacer, digamos, o practicar sería este consejo que en el verso 3 nos está dando, que si queremos entender juicio, justicia, equidad, si queremos entender razones prudentes, necesitamos consejo, que son proverbios. Para aquellos que en algún momento nos gusta compartir los consejos, en el verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples, digamos, para que el simple ya no siga siendo simple. Digamos que el simple, según la Biblia en esta parte, está hablando de que el simple es aquel sin entendimiento, sin prudencia, sin sabiduría, sin conocimiento, sin consejo. Ese es el simple. Entonces, ¿quieres ser una persona sagaz? Como que en esa parte podríamos decir una persona inteligente, una persona capaz de razonar o entender, una persona de captar una enseñanza, una persona que tenga agilidad para poder entender lo bueno. Tú necesitas consejo, necesitas proverbios, necesitas entender también, dice, a los jóvenes inteligencia y cordura. Digamos, por naturaleza el joven casi siempre carece podríamos decir, de inteligencia y cordura. ¿Por qué? Porque lógicamente está experimentando la vida adulta, inicia la vida adulta, entonces la vida para él siempre fueron jugar, ciertas cositas, estudios, pero cuando ya empezamos en la madurez, que es a los 18 años en algunos lugares, antiguamente eran a los 20 años, nosotros tenemos que entender que carecemos de todo esto. Por lo mismo debemos de buscar consejo. Por lo mismo debemos de volvernos personas que tengan cordura, personas que tengan conocimiento. Entonces debemos hacerlo. Lógicamente la mayoría por nuestra manera y por nuestra manera, podríamos decir, autosuficiente, lógicamente solo en nuestra mente cabe eso cuando somos jóvenes. Creemos que por lo que nosotros pensamos o razonamos, todo está bien y lo hacemos a nuestra manera. No, nosotros necesitamos entender que necesitamos consejos. Se los comento porque me acuerdo en una situación que iba a marcar mi vida y que por cierto marcó mi vida. Me acuerdo que mi mamá corrió hacia mí y me dijo, mira hijo, quiero hablar contigo, quiero ver esto en tu vida. Y me acuerdo, en ese entonces yo rechacé la intervención de mi mamá. Le dije, no mamá, yo quiero que usted entienda, en mi vida usted no se va a meter, yo voy a decidir y no quiero que usted, esta es mi vida, la voy a ver a mi manera, créanme. Eso que hice y dije en ese entonces me ha costado mucho. Realmente el rechazar el consejo de mi mamá, el no dejar que ella intervenga, me costó mucho. Lo lloré, lo grité, lo sufrí, lo pasé en situaciones muy duras. Hoy en día lo reconozco. Por lo tanto, espero que tú o quien esté escuchando pues se dé cuenta que realmente como joven necesitas consejo, necesitas tener prudencia y cordura, pero necesitas buscar a Dios, necesitas saber que valorar el consejo para que tengas una vida grata delante de Dios y delante de ti y tu familia, y quien quiera verte puedas marcar diferencia, que sería la palabra correcta. En el verso 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. En otras palabras, como que dice, si alguien es entendido, si alguien
comprende, si alguien puede ser inteligente, si alguien tiene esa capacidad, al oír este consejo será más entendido, más inteligente. Digamos, esto no lo va a volver simple, no lo va a volver una persona, podríamos decir, analfabeta, sino que hará que esta persona sea más de lo que tiene. Sí. Ahora, nosotros necesitamos entender todo esto. Digamos, los consejos prudentes, los consejos sabios de la Biblia, los consejos que realmente están viniendo a nuestras vidas, esos consejos que la Biblia nos da, debemos de valorarlos, verlos como oro fino. Por eso hay una parte también en el proverbio que dice que si como ahora lo buscáramos, como que dice, solo necesitamos entender que la misma fuerza, las mismas ganas, los mismos deseos que le ponemos, ya sea al trabajo o al buscar oro, pongámoslo a buscar oro, digamos yo me levanto temprano, trabajo todo el día buscando oro, esa misma fuerza, ese mismo impulso, todo ese trabajo que yo hago durante el día, lo debo hacer también para las cosas de Dios, también para estudiar la Biblia. Eso nos está diciendo que nosotros realmente todo lo que hacemos en ciertas áreas también lo hagamos para la Biblia. ¿Por qué? Porque solo así vamos a aprender a valorar nuestro trabajo y nuestra vida espiritual con Dios, nuestra relación con Dios. Eso es lo que da el consejo en esta parte de la Biblia. Así que es importante que lo practiquemos. Ahora dicen en la otra parte, y el entendido adquirirá consejo. Como que dice, ¿quieres ser una persona que realmente entienda? ¿Sí? Obtén consejo, adquiere consejo. Realmente al final esto como que nos está llamando a un solo punto. Consejo es lo que necesitamos y es lo que la mayoría rechazamos. Pero hoy en día, si tú me estás escuchando, valora el consejo, y máximo el consejo bíblico.